en más o menos 12 entidades federativas. Una zona metropolitana como la de México, pues estaba en 2 o 3 entidades federativas. Pero la población total que estaban en las zonas metropolitanas era el 26%. En el último censo, en el 2015, bueno, y ahora vamos a tener otras cifras que yo tengo, ya había más de 70 zonas metropolitanas. Esto ha sido el problema de la migración del campo a las ciudades. Estamos dejando todo el peso de la generación de los alimentos, ¿sí?, en pocos pobladores, y el 63% de la población en las zonas conurbanas. Pero el grave problema de ese 63% de zonas conurbanas es que no todos han tenido el acceso a la vivienda, que es alguno de los problemas que vamos a platicar. En realidad, de 5 a 6 mexicanos de cada 10 no pueden cubrir sus necesidades básicas, incluyendo, desde luego, en principal, a la vivienda. Paradójicamente, y este es un problema que creo que lo tenemos que tomar en cuenta, hay más de 500, dicen que 600,000, pero vamos a suponer que sean nada más 500,000 viviendas que están abandonadas. Esa es una paradoja impresionante. O sea, no hay viviendas y hay 500,000 viviendas abandonadas. ¿Por qué hay 500,000 viviendas abandonadas? Bueno, porque todas estas se han planteado sin el concepto de ciudad. Yo recuerdo que hace varios años, Enrique Santoyo, Juan José Gutiérrez Lagrange, que es otro arquitecto que desgraciadamente no nos va a poder acompañar hoy por problemas de salud, y Juan Felipe Ordóñez y su servidor, hicimos un estudio que nos encargó el Estado de México y le llamamos ProOriente. Era el desarrollo del oriente de la zona metropolitana. Y planteábamos una serie de problemas, disyuntivas, de qué pasaría si no se hace algo. Desgraciadamente ese proyecto se abandonó, el gobernador se vino a México como secretario, creo que de gobernación, cambió, se abandonó ese estudio, y lo que planteábamos de problemas de cómo se iba a desarrollar esa zona sin planeación ya sucedió. Viviendas sin suficientes servicios, etc. Entonces, ¿por qué hay 500,000 viviendas o más de 500,000 viviendas abandonadas? Porque se han hecho sin el concepto de solamente como dormitorios. No hay escuelas, no hay farmacias, no hay estaciones de combustibles, no hay tiendas, es más, no hay iglesias. Son dormitorios, nada más. Si tú estás en dormitorios y si te antoja una medicina, tienes que salir al siguiente poblado. Entonces, esas viviendas, creo yo, que jamás se van a usar. Ahora, comentábamos el otro día con Juan Felipe Ordóñez y con José Gutiérrez Lagrange, y también con Enrique Santoyo. Sí, existe la idea también de darles todas esas opciones a los dormitorios que están abandonados, pero va a salir más caro el caldo de las albóndigas. Vamos a tener que poner accesos a las ciudades, desarrollar otra infraestructura, y va a salir carísimo nada más para usar viviendas que seguramente ya, como están abandonadas, ya tienen todo tipo de problemas, porque además se hicieron con materiales no adecuados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos creciendo sin una verdadera planeación. Por ejemplo, es increíble que los que hemos tenido oportunidad de salir a otros países, el transporte urbano, el transporte masivo urbano, trabaja perfectamente bien. Se para uno en un punto, ya sabe uno a qué hora va a pasar el camión, se sube uno al camión, limpios, todo. Aquí es un desastre. Tenemos más o menos de 3.5
automóviles por habitante. Por habitante. Es una desgracia. O sea, usamos 140 caballos de fuerza para transportarnos uno solo a una reunión. Y así están todas las ciudades. Entonces, algo tenemos que hacer. Y en esta presentación, lo que estamos planteando es que tenemos que apoyar el desarrollo del crecimiento de las ciudades con otros conceptos, no hacinamiento, sino dar oportunidad a que crezcan con todas las opciones que debe tener una vivienda. Comentaba el otro día que en las afueras de Acapulco, en lo que se llama Ciudad Renacimiento, que yo lo bauticé como Ciudad Remordimiento, hay edificios de 4 pisos, sin elevador, sin aire acondicionado, obviamente, con unos calores espantosos. ¿Quién puede vivir ahí en unos huevitos que no cabe nadie? Entonces, así hemos desarrollado nuestras ciudades en México. Entonces, parte de lo que vamos a hacer de la presentación, que espero que Juan Felipe ya lo tenga, es plantear cuáles son las ideas que tenemos nosotros para el desarrollo de las ciudades, para el futuro crecimiento de las ciudades. Con esa introducción espero que ya estemos listos para hacer la presentación, porque esta era la introducción que yo tenía. Dar las gracias a Manuel Suderland, a Jorge, a todos los organizadores de este grupo de conferencias que han resultado tan interesantes. Gracias, Enrique. Juan, veo que todavía no logras compartir y yo creo que lo que vas a tener que hacer es dar tu presentación hablada. Desgraciadamente no podremos ver tus láminas, pero por lo menos podemos escuchar tus ideas. ¿Ya estoy compartiendo la pantalla o todavía no? No, estás compartiendo el paisaje. Ahí no la estoy compartiendo. No, todavía no. ¿No pudiste mandarle a mi tocayo Santoyo las cosas? No. ¿La presentación? Digo que estaba muy pesada, Enrique. Está muy pesada. Ahí tampoco estoy compartiendo. No. Función de compartir está en pausa. Reanudar función de compartir. Ahí no estoy compartiendo. No, todavía no. Aquí dice que sí estoy compartiendo. Compartir pantalla. Estoy compartiendo. Estoy compartiendo. No, todavía no, Juan. A ver, ahí tampoco. Tampoco. Aquí dice que es, déjame ver si es un problema de escritorios. Normalmente te da a escoger qué porción del escritorio deseas compartir. Pero como no estoy viendo tu pantalla, no sé lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Sí, no, yo tampoco estoy viendo la pantalla. Caray. Perdonen. Es la tecnología. A ver, parar video. Y ahí estoy queriendo compartir. No. Todavía no, Enrique, Juan. ¿Por qué no nos platicas, Juan? Porque... Pues sí, por tiempos, ¿no? Sí, por el tiempo. Oye, Juan, ¿no quieres que te ponga yo la imagen de Word que me mandaste? Ahí están las imágenes. Pues sí, no es la última, pero va. Órale, Enrique, súbela. Espérame, déjame ir por ella. Es mejor eso. Sí, porque sí es importante la imagen. Es muy importante, muy importante. De otra manera nos perdemos los que estamos escuchando. Muy a pesar de que
aprovecho este momento de ajuste técnico para hacerles llegar un atento y cordial saludo del señor subsecretario Humberto Hernández Haddad de la Secretaría de Turismo, a todos ustedes. Muchas gracias. Ya apareció el paisaje nuevamente. Ya se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Otra vez? ¿Quién nos hizo el favor de saludarnos de parte del licenciado Humberto Hernández Haddad? Juan. El antropólogo Gerardo Noria, servidor, señor ingeniero. Soy asistente del señor subsecretario. ¿Cómo? Es nuestro gran amigo. Por favor, retorna el saludo de parte de todos nosotros y mío en especial, por favor. Sí, las disculpas de él porque está atendiendo un asunto con el señor secretario en este momento, pero aquí estoy yo para tomar nota. Me pidió que tomara nota. ¿Tú eres Gerardo Noria? Servidor, claro que sí. Muy bien, mucho gusto. Gracias. Igualmente, ingeniero. Estoy compartiendo, pero no entra. Y dice aquí compartir y no entra, ¿no? A ver si yo puedo Adelante, súbela. compartir esto. No sé si me tengo que salir de compartir. Ahí está ya. Ahí está. Va, Enrique, pues te voy pidiendo. Espérame, porque no estoy entendiendo acá algo. Estás compartiendo la segunda parte. Agranda la imagen. Híjole. Por ahí debe haber un botón que dice que ocupa toda la pantalla. No, lo único que hiciste fue hacer crecer el tipo de letra. Y entonces sale. Se sale de la pantalla. Ahí está, ahora sí. Aquí creo que está. Sí, señor. Ok. A ver, síguele. Ahí voy. Por favor, los que habilitaron su micrófono, deshabilítenlo porque se mete mucho ruido. Bueno, ahí donde dice introducción fue la que me hicieron favor de escuchar sin imágenes, ¿ok? Ahora ya le pasamos los bártulos a Juan Felipe Ordóñez y mi tocayo va a ser el que va a estar pasando las imágenes. Mónica, todo el mundo, mucho gusto. Pasamos. Hola, ¿cómo están? Entonces, unos comentarios, en primer lugar, en términos de qué está pasando en el mundo y cómo tenemos que reorientar nuestra manera de ver las ciudades y sobre todo las metrópolis, que es el tema en este momento. En primer lugar está el trabajo internacional que hay convenido entre la mayoría de los países para tener un nuevo enfoque sobre el hábitat, donde pone de base al desarrollo de las ciudades, de la persona y de las ciudades en un enfoque holístico, donde considera esos 17 factores para que vivamos mejor en el mundo. Eso, pues como saben, fue producto de un convenio mundial y habla de todo. No voy a detallarlo porque esto está muy conocido, pero habla de todo. Para fines nuestros, lo importante es el 11 y el 3 que están en el centro. El 11 es cómo vivir bien en las ciudades y el otro tiene que ver con la salud. Entonces, vivir bien y en salud. Eso que ahora con la pandemia, pues está obvio que no lo estábamos respetando en los países y habrá que tomar esa agenda de los 17 puntos. Pero hay que mejorar la manera de vivir en las ciudades donde la mayoría de la población. Me voy a ir muy rápido, y ahí queda la presentación, porque son muchos elementos. Ese es un enfoque. Otro enfoque que está ocurriendo en la visión de territorio sustentable, le seguimos, Enrique, es que tiene que ver ahora con la salud y toma al centro a la persona y va ampliando la escala a una manera de vivir en familia, en comunidad, en ciudad,
en actividades que se relacionan con el medio ambiente. Todo eso azulito es cómo nos relacionamos con lo que está alrededor de la ciudad, que lo hemos echado a perder, y una gran visión al final del verde pues que todos estamos unidos y en una gran biodiversidad, que es lo que corresponde al mundo, y en un problema de cambio climático y sustentabilidad, no de una familia, sino de todo el mundo. No detallo, pero eso es todo un planteamiento que ahora tiene que ver con la salud. Otro elemento que considera la Ley General de Asentamientos Humanos nueva, y son unos principios para el desarrollo en este caso pensando en las ciudades mexicanas, en el tema de desarrollo del derecho a la ciudad, y algunos de los principios son el de equidad, que se desglosa, no voy a detallarlos, pero la equidad es un tema, e inclusión es un tema pendiente en el país. Otro es el desarrollo y el derecho a la propiedad. La propiedad y en la irregularidad en la que vivimos nos genera muchos conflictos. Entonces, hay un derecho a la propiedad. Otro es a la participación democrática y con transparencia. Y otro gran principio es la protección y aprovechamiento y progresividad del espacio público. Dijéramos que estos principios debieran regir a todo lo que es la planeación que se haga para el futuro. ¿Lo seguimos? Eso lo trae consignada la ley. Otro esquema es el del metabolismo circular. Si tomamos en cuenta la metrópoli que está al centro o a una ciudad como un sistema, tiene entradas y salidas. Entran a las ciudades alimentos, energía, materiales, etcétera, llegan a la ciudad. ¿Y qué pasa en la ciudad? Pues que luego les damos salida, ¿no? Y se convierten en desechos, fundamentalmente de drenaje, contaminantes. El concepto es que en lugar de que nada más entre y salga, lo que entre, en lugar de echarlo para afuera, hay que darle la vuelta. Hay que reciclarlo. De lo orgánico y lo no orgánico dentro de una metrópoli. Eso no lo cumplimos y casi ningún esquema de planeación lo sigue. Por ejemplo, el siguiente cuadro. El manejo de los componentes ambientales. En una ciudad es que le entra agua, aire, suelo, energía, y lo que sale es CO2, aguas negras, desechos sólidos y calor. Entonces, las salidas, si lo vemos con unos ojos positivos, pues son un recurso y lo estamos perdiendo. Mejor hay que darle la vuelta. Pasamos a la siguiente. Son un recurso que históricamente desperdiciamos y ya hay que cambiarlo. Y hay que cambiar las conductas. Entonces, consumimos, por ejemplo, de agua 200 litros por habitante, de aire 5 litros por habitante, masa biótica, energía eléctrica, una cantidad, gas y gasolina. ¿Qué hay que hacer? Optimizar, consumir menos. Pero al meterlo a la ciudad, entonces tenemos que reducir las descargas de aguas negras, de residuos sólidos, bajarlos, en pocas palabras, bajar todo a la mitad. Modificar el volumen de masa biótica, que eso es lo que estamos perdiendo en las ciudades, y generamos una contaminación atmosférica terrorífica. Entonces, en lugar de que sean residuos, vamos a recircularlos, sería el concepto general. Bueno, otro elemento fuerte es el que tiene que ver con la Ley General de Asentamientos Humanos y regula para que las ciudades sean una nueva cultura con espacios públicos, que existe una gobernanza, incluyendo la metropolitana, de eso vamos a hablar, el derecho a la ciudad, que fueron los derechos que platicamos antes, el concepto de ciudades compactas, seguras, sostenibles y resilientes, que está de moda y ahora es muy cuestionable en términos de cómo lo vamos a hacer, y la gestión eficiente del suelo y la certeza jurídica. Bueno, todos esos son los grandes elementos que marca la ley, que obviamente no los hemos seguido en los últimos años. ¿Qué pasa?
y que el tema de cambio climático, que también ya está regulado, uno de los grandes causantes de las islas de calor son las ciudades, y los lugares centrales de las ciudades pues son muy calientes. En la medida que nos vamos desplazando al bosque, o a la Jusco si quieren, va siendo menor la isla de calor. La isla de calor tiene que ver muchísimo con el cambio climático, y las ciudades, aunque representan apenas el 4% de la superficie del planeta, pues son puntos de calor muy fuertes. Si ven cualquier imagen de estas de satélite de noche del mundo, van a ver que todo está iluminado, ya lo que no está iluminado es muy poco. Bueno, eso está generando islas de calor de día porque les pega el sol, y de noche pues están prendidos. O sea que aunque parece poco en territorio, la Tierra está muy iluminada por sus ciudades. Pasamos. Entonces, el tema de isla de calor hay que cambiarlo. Otro concepto que es, dijéramos, que relativamente reciente en la planeación es el cómo generamos un análisis sistémico de cómo un factor está relacionado con otro. Es un ejemplo de la Ibero, donde señala cómo se despobló o perdió la cultura maya por un problema entre agua y producción del suelo. Se acabaron el suelo, tenían agricultura nómada, y tenían que ir buscando donde hubiera agua y bosque para cortar, para volver a sembrar. Total, terminaron con el bosque, terminaron con el agua, y es una sociedad que tuvo conflictos. Entonces, el chiste es que no es actuar en un factor. Todos los factores están interrelacionados, y en la medida que empezamos a dañar uno, se dañan todos los demás. Bueno, en síntesis, eso metido al territorio, en el caso del Valle de México, un tema inicial que hay que cuidar, ahí está bien, Enrique, está bien, es la relación de agua y bosque, y vamos a empezar a aplicarlo al Valle de México. Estas son las tres históricas imágenes de lo que fue el Valle de México: la primera donde estaban los lagos, la segunda donde se fueron desecando, y la tercera donde ya no los acabamos. Y sin embargo, pues la conformación topográfica y de precipitación sigue siendo la misma, y el agua reconoce su cauce, y lo que hemos hecho, ahí tenemos que ver muchos en estas civilizaciones, echar el agua para afuera. Y les bueno, va a ser difícil ubicárselo sin el señalador, pero hay una montaña del lado izquierdo en el lago que... Regrésame tantitito, Enrique, tantito para la de arriba, porque ese va a ser un común denominador para toda la presentación. Hay un cerro del lado izquierdo dentro del lago, a la mitad ahí donde está. Ese se llama la Sierra de Guadalupe. Esa Sierra de Guadalupe aparece ahí, aparece en el plano de la derecha, más o menos el mismo lugar, en los dos. En el de en medio está justo ahí es la Sierra de Guadalupe, y en el tercer plano aparece también ahí donde está la punta de la Ciudad de México, del Distrito Federal, queda tantito más arriba, ahí es de la Sierra de Guadalupe. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay otro cerro muy importante, si quieres señalarlo ahí a la derecha, arriba en el extremo de la derecha, hasta arriba de ese planito, ahí, ese es el Cerro Gordo, que a la misma altura ese está junto a Teotihuacán. Luego aparece el lago de Zumpango, si lo ven en la misma imagen a la izquierda, y ahí te vas hasta arriba, en el punto, ahí es el lago de Zumpango, lo que queda de la presa de Zumpango. Entonces, a esa misma altura nos vamos a la izquierda en el plano antiguo de todas las infraestructuras planeadas, allá en 1850 y tantos. Ahí está el lago de Zumpango, está el esquinita del lago, y nos vamos desde la izquierda, y ahí vuelve a aparecer ahí el lago de Zumpango, y a la derecha el Cerro Gordo. Ese es el Cerro Gordo. Entonces eso va a estar apareciendo en todas. Y
y la intervención tiene que ver con eso. Entonces, el primer tema es el agua y el segundo, el que está abajo, es el bosque. En la masa forestal del Valle de México, pues depende para que haya agua, que haya masa forestal. Entonces, bajas tantito, Enrique, por favor, a la masa forestal del Valle de México. Ahí aparece al centro, a la punta del Distrito Federal, la Sierra de Guadalupe, y a la derecha, arribita, más arriba a la derecha, el Cerro Gordo. Ahí va. Ese es el Cerro Gordo. Eso es, dijéramos, dos islas que tenemos ahí de verde, que son características de nuestro valle. Sin embargo, está rodeado de toda una herradura de verde, que en plano se ve verde, en la realidad nos lo estamos acabando todo, tanto el Ajusco como la Sierra Nevada, como la Sierra de las Cruces, nos la estamos acabando. Y eso pues quiere decir que vamos a acabar con el agua. Y si uno de los problemas de la Ciudad de México es el agua, pues si matamos lo verde, matamos el agua. Y si matamos lo verde, nos cambia el oxígeno, ¿no? En ese esquema que platicábamos de desarrollo, que tiene que ser una visión integral. Entonces, tenemos que cuidar el bosque para que tengamos agua y aire puro. ¿Seguimos? Ahí se acaba. Entonces, vamos ahora a tratar de aterrizar esto. ¿En qué está pasando? Nos seguimos a la siguiente. ¿Qué está pasando? Que el poblamiento es muy acelerado en la ciudad central, en la ciudad central del país, que es la Ciudad de México, que se conurba con la que está arriba, que es Pachuca, con la que está a la derecha, que es Puebla, con las que están abajo, que son Cuernavaca y Cuautla, y con Toluca, que la tenemos del lado izquierdo. El proceso de urbanización de todas estas ciudades lo que está haciendo es acabar con esa herradura verde y va a acabar con el agua también. Entonces hay ordenamientos, aquí están los ordenamientos que se han hecho para todo eso y están las estructuras de comunicaciones para ligarlas. En concepto se las platico muy rápido. Aquí se nota el circuito interior. Si te vas al centro, al mero corazón de la Ciudad de México, está el circuito interior. Un poquito más ahí, un poquito más a la izquierda. Ahí está el circuito interior. A su derecha, en el borde, está el aeropuerto actual, que se queda. Luego está el periférico, que le da la vuelta al periférico. Ahí vas. Sí, es más cerquita, termina antes de la punta de la Ciudad de México, da la vuelta el periférico. Luego tenemos el de cuota, que nos va dando la vuelta a la Ciudad de México, dijéramos que por venta de Carpio se va ahí a la izquierda, sigue a la izquierda, ahí va dando la vuelta por Chamapa la Venta hasta que llegamos a la carretera Toluca. Y del otro lado tenemos la del Mexiquense y deberíamos de tener esta de que va por Texcoco y le da la vuelta del otro lado. En una visión de otra escala tenemos el libramiento norte que va casi de Puebla, de San Martín Texmelucan, más a tu derecha. Como círculo, va de San Martín Texmelucan. Es el libramiento norte que estoy señalando. Todo eso es el libramiento norte que nos va a dar la vuelta a todo el Valle de México. Bueno, todo eso es eso y los dedos que salen hacia las ciudades grandes, la carretera a Querétaro, la carretera a Pachuca, la carretera a Tulancingo y a Tuxpan, la carretera que va hacia Puebla también, pero yendo por Tlaxcala, y la carretera de Puebla, ¿no? Esa es la estructura y las carreteras hacia abajo. Bueno, pues conocen mejor que nadie ustedes esta estructura, pero a final de cuentas se está resolviendo, pues. Pasamos a la siguiente. Y es la visión de la megalópolis. Ahora vamos a ir a más en detalle, bajamos. Siguiente, Enrique, más abajo. Ahí están esas grandes obras con algunas, nada más para unas nuevas que están en proceso. No, regrésate a la anterior, por favor.
Están esa, sí, nada más porque están en proceso la nueva manera de llegar a Toluca, del lado izquierdo, que está punteada. Está la manera de salir de venir de Tlaxcala y llegar por el norte. Está también punteada por ahí. Y como ven, hay una serie de vialidades estructurantes, tanto en la zona oriente del Valle de México como hacia el norte. Solo quiero destacar aquí una línea que viene de Pachuca, viene la carretera, la de Cuota y la Libre, y a la derecha de estas viene una línea de ferrocarril. Si vas a Pachuca, el centro de Pachuca, arriba a la derecha, donde dice Pachuca, donde está la P, hay una línea negra. Esa es una línea de ferrocarril que va bajando hacia el cruce de las autopistas y va a llegar, no, más arriba. Vete a la laguna, ahí, a Pachuca, ahí hay una línea negra entre la P, ahí esa línea va, ahora vete a la izquierda, vete a la, sí, esa, vela bajando, esa es la línea del ferrocarril, síguele bajando, síguele, ahí vas, diagonal, por ahí pasa, ahí está el nuevo aeropuerto, y ahí seguimos y vamos a llegar a donde está la X de Avenida Mexiquense. Bueno, esa es la del ferrocarril, que también es una estructura, pasa junto al lago de Zumpango y va hacia Pachuca. Esa la vamos a reutilizar en unos minutos. Seguimos entonces a la siguiente. Todo eso, ¿qué nos dice? Oigan, pues hay que ver las cosas no en plano, sino en tercera dimensión. De tal manera que ubiquemos que estamos, todo lo amarillo es lo urbanizado, y ahí ven la Sierra Nevada, y ven casi no se ven, pero ahí están los cuerpos de agua, están en oscuro, y hasta arriba se ve Pachuca. Entonces, la Ciudad de México sin duda va a crecer hacia Pachuca. ¿Por qué? Pues porque es el único terreno plano que hay. Para el otro lado hay que brincar las sierras, ¿no? Tanto para Puebla hay que brincar, para Cuernavaca hay que brincar y para Toluca hay que brincar esas serranías. Entonces vamos a crecer hacia el norte, nos guste o no nos guste. Otro esquema que hay teórico es el del desarrollo orientado al transporte. Perdón, va a haber un ruido fuerte aquí, porque hablando de transporte, el transporte que pasa por mi casa, aunque es zona habitacional, hace un ruido asqueroso. Disculpen al transporte. Bueno, se me hace que son efectos especiales que pusiste de sí, fondo. le pagué para que pasara cuando hable de transporte y cómo afecta a la persona, ¿no? En este caso, perdón, afecta a todos y a ustedes también. Es para darle solidez a la presentación. Sí, para que vean que no se miente. Entonces, en las zonas metropolitanas. Sí, claro. En estas zonas metropolitanas ya tenemos que pensar en algo más que el Metrobús. Perdón por los del Estado de México, yo vivo en el Estado de México y por el país, pero las zonas metropolitanas no podemos estar como en sistemas muy atrasados. Necesitamos movilización de muchísima gente. El crecimiento en la teoría esta de desarrollo orientado con el transporte es que haya un sistema de transporte masivo y que la gente pueda llegar a puntos, como aparece en esta línea donde va un metrobús o un metro o podría ser un tren suburbano, y el desarrollo solo debe darse alrededor de los puntos donde están las paradas. De tal manera que no se hagan continuos urbanos, sino que se desarrolle donde el transporte lo favorece y puedan irse a largas distancias y no en un continuo, sino en lugares puntuales donde haya mucho más densidad y sea beneficioso para todos. Bueno, con ese concepto seguimos. Hay ahí la liga de dos elementos. El de hasta abajo, a la derecha, es que son ciudades o centralidades ligadas con la línea roja, que sería el transporte masivo.
y donde se dan los núcleos es donde debe haber pues mayor urbanización, mayor centralidad. El concepto de centralidad ya debe ser de uso mixto, donde la vivienda, el ocio, el trabajo estén ligados en el mismo espacio y ya no como estuvieron hasta hace poco, se decía zonificado, ¿no? La idea del zoning fue la vivienda por acá, la industria por acá, las áreas verdes por acá, el equipamiento por acá, y no lo revolvían. Entonces, actualmente, ciudad compacta va con ciudad de usos mixtos. Entonces, donde haya todo, donde trabajar en el campo o en talleres o lo que sea, y la vivienda o el comercio se ligan muchísimo más y deben ser peatonales sus desplazamientos. Y cuando tienen que ir de un lugar a otro, debe ser en transporte público de una centralidad a otra. Bueno, esa es la teoría del transporte ligado a desarrollo y a usos mixtos del suelo. ¿Pasamos? Con esas ideas, pues tendría que haber la estación del tren y un área de influencia que va a ser impactada directamente por los medios de transporte masivo, donde se dé una nueva manera de vivir. Al final terminaremos con esto, pero aprovechando los lugares de transporte. Pasamos a la siguiente. De tal manera que donde haya transporte no se dé lo que pasa a la izquierda. Hay una estación y alrededor es un gran estacionamiento, ¿no? El tipo mall norteamericano donde está la tiendota y alrededor son puros estacionamientos. O si ven Perisur, pues es eso, un centro comercial rodeado de estacionamiento. No, para que tenga vida urbana tendría que ser el estacionamiento subterráneo escondido por ahí y luego caminando llegar a la ciudad. Entonces, conceptos de desarrollo totalmente diferentes. Actualmente los CETRAMS que se están haciendo más o menos quieren hacer eso, pero pues todavía no hay ninguno que valga la pena como bien resuelto, ¿no? Todos están rodeados de comercio en la calle, aunque haya por dentro, y no entran como ciudad. El que más se parece es el de Buenavista. Buenavista más o menos quedó integrado porque así fue hecho al principio y se sigue manteniendo en un lugar central. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo se ha planeado? El Valle de México está súper planeado y se ha ido desarrollando, dijéramos, con base en la infraestructura. La infraestructura ha tenido muchísimo que ver. Esta es una visión macro del Valle de México, pero ya viendo con más detalle que lo que vimos antes, y hay una comunicación que va desde el centro de la Ciudad de México, circuito interior periférico, y sube hacia el norte, que son las áreas de crecimiento natural, hasta Pachuca, y sube por la izquierda hacia Huehuetoca, hacia Querétaro, por el otro lado, y Tula que nos aparece por allá. También crece al norte, hacia el norte, pero del lado derecho, hacia Tuxpan. Ya ese es el de Pachuca, el de más a la derecha es el de Tuxpan, que pasa pues igual con la misma dirección hacia allá. Ahí como vas, Enrique, un poquitito más abajo, por esa misma carretera, ahí a la izquierda está el Cerro Gordo, que estuvimos platicando antes, y ese libramiento norte, no, el Cerro Gordo está más abajo. Ahí. Ese es el Cerro Gordo, y quiero que tengan idea del Cerro Gordo, y a la izquierda está el lago de Zumpango, la presa de Zumpango, esa es el área de mayor presión en este momento. Está planeado el crecimiento alrededor hacia el norte, pasando por Zumpango, para esa zona en donde se ven las bolas. Hay una serie de bolas que serían centralidades alrededor del Valle de México, y hay una a la izquierda de Zumpango, y hay otra a la derecha en Tizayuca, de otra centralidad.
y ahí abajo hay otra en Cuautitlán Izcalli, hay otra, en fin, hay esas bolas, quieren decir las nuevas centralidades, y están ligadas con la infraestructura. Les voy a recuperar la vía del tren que venía diagonal Enrique Santoya. Hay una diagonal que cruza abajo de esa diagonal, es la vía del tren, y ahí está el nuevo aeropuerto. Por eso es importante. Y el nuevo aeropuerto es una centralidad que aquí no estaba. Y como ven abajo a la derecha, abajo al centro, está el aeropuerto extinto del lago de Texcoco y el aeropuerto actual. Estas dos mega infraestructuras han sido la manzana de la discordia y puntos de desarrollo de la región. Inicialmente, y toda esta planeación tenía el nuevo aeropuerto en Tizayuca, arriba de Tizayuca. Hay una bolita arriba al del lago de Zumpango, a la carretera Pachuca. Vas a la carretera Pachuca, ahí pueden ver que aparece Tizayuca. No, está más a la derecha, Enrique, más a la derecha, más ahí arribita hay una bolita. Esa es Tizayuca, es una entrada del límite del estado de Hidalgo con la ciudad, con el valle, con el estado de México. Ahí está Tizayuca, y tantito a la derecha, arriba, ahí estaba el aeropuerto propuesto inicialmente contra el aeropuerto del lago de Texcoco. En realidad, el desarrollo va para Pachuca, y ahí podía haber estado. Eso implicaba mantener el aeropuerto actual. Sin embargo, se inició el aeropuerto en el lago de Texcoco, y ahora se inicia el aeropuerto Felipe Ángeles junto al lago de Zumpango. A final de cuentas, la infraestructura va para allá, y estuvo planeada en ese momento, y ahora vamos a la evolución de cómo hemos ido avanzando. ¿Seguimos? Ese era el aeropuerto ligado al lago de Texcoco, y nada más para hacerlo. Eso implicaba concentrar a la población alrededor del lago de Texcoco. De cualquier manera somos 20 millones, pero vamos a llegar a 22 millones en esta administración. ¿Seguimos? Se hizo un plan de la zona metropolitana del Valle de México que hizo el PUEC. El PUEC hizo dos, uno en 2012 y otro en 2018. Este fue el de 2018, que implicaba planear las cosas alrededor del lago de Texcoco. Entonces, concentra la población en esos puntos rosas alrededor del lago de Texcoco. Ahí pues solo resalta diferente que Texcoco juega un papel importante. Todos los demás, con o sin aeropuerto, pues lo siguen jugando. Y marcaba al norte dos asteriscos que son puntos estratégicos del Valle de México en su crecimiento hacia Pachuca o en su crecimiento hacia Querétaro, que son los lugares donde pasa el tren. Uno era Huehuetoca, el de la izquierda, y el de la derecha es Nezcalpalapa, algo así. Está junto al aeropuerto nuevo. Ese coincide casi con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y entonces, como ven, las tendencias de planeación siempre han considerado esos puntos como estratégicos. De tal manera que los aeropuertos pues, son muy importantes, porque entre carretera, aeropuerto y ferrocarriles, pues se da el crecimiento del Valle de México. Y nos estamos yendo sobre lo que era la zona verde. Todo lo que era verde ahí en este plano era, oye, pues vamos a conservar eso verde del norte, no me refiero ahorita a la herradura verde de las grandes montañas, sino a lo que era cultivable de la zona plana de todo el valle. Ahí está una imagen medio verde, ¿no? De cómo se pretendía. Bueno, estas circunstancias cambiaron. Vamos a la siguiente.
después de esto del PUEC, y en paralelo se hizo el programa del Valle de México. Bueno, voy a, como la presentación ya la había cambiado, vamos a la actual. Lo más reciente es el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México. Eso quiere decir el programa que ordena todo el territorio alrededor del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles está del lago de Zumpango, que lo ven a la izquierda ahí. Nada más por ubicarlos en lo que hemos estado hablando, del lado derecho al horizontal hay una mancha verde fuera de todo ese territorio, no más a la derecha, más fuera. Ahí, ya vas, ya, ahí abajito hay una mancha verde, ese es el Cerro Gordo, que estuvimos viendo a otra escala hace ratito, y entonces el aeropuerto va a quedar entre el Cerro Gordo y el lago de Texcoco, tantito a la derecha. Ahí, vete en línea recta, vale, la manita a la izquierda, más, ahí, arriba a la derecha, ahí a la derecha, más a la derecha, ahí va a quedar el aeropuerto, ¿no? Para ustedes, eso marca en colores rojos lo que debe preservarse como agrícola, y en grises lo que puede urbanizarse. Pasamos a la siguiente, pero estén ubicados. Son una síntesis muy apresurada de lo que trae ese proyecto. Donde termina el tren, ahí está en gris todo lo que es los terrenos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y ese punto rojo es donde va a llegar el tren. El tren ya cruza la vía del tren, el tren no, pero esa es la vía del tren que existe y cruza hasta ahí, ¿no? En los proyectos anteriores, la idea es que ese tren vaya hasta Pachuca. Pero bueno, por lo pronto ya el plan nuevo, es de este año, acaba de salir, es llegar ahí al nuevo aeropuerto, utilizando la vía existente. Y que tenga, también hay un tren que es importante, que es el que sale de ahí a la derecha, del entronque azul, sí, del punto azul que está en la vía del tren, que sale que es diagonal, ahí abajo, del aeropuerto casi, juntito al aeropuerto, se llama Nextlalpan, el que les había dicho que es un punto que es estratégico, porque ahí se juntan la vía del tren, la diagonal, y la que va de oriente a poniente. No, hay una de oriente a poniente, Enrique, esa roja, esa es vía del tren. Esa vía del tren existe y llega a Nextlalpan y ahorita se maneja de carga. Y la que va bajando, donde llega esa del otro lado de la derecha, esa es la vía que va a Veracruz. Entonces va para Veracruz y baja y llega casi junto al aeropuerto actual, el ICM actual, y también se quiere recuperar. Bueno, ahí aparece el Cerro Gordo. Creo que esto les da idea de la gran infraestructura, y lo otro es un metrobús, ¿no? Antiguo, ahí prolongándose hacia Pachuca, que ya existe. Y Juan hay Felipe, perdón la interrupción, llevamos ya 45 minutos. Gracias. En 2 minutos acabamos. No, ahorita ya acabamos. Ahí está el aeropuerto con todo lo que es verde y no verde. Amarillo es lo urbanizable y lo no urbanizable es verde oscuro. Y ahí está el aeropuerto, se ve. ¿Seguimos? Entonces, esta área está planeada. Los puntos rojos serían las centralidades de ese proyecto. Una justo donde está Nextlalpan entrando al aeropuerto, y otras alrededor en lugares donde se puede dar la concentración de grandes equipamientos, y serían las nuevas centralidades. Pasamos a la siguiente. El otro proyecto, que es el del sexenio anterior, que es el del Oriente, seguimos. En síntesis propone, pasamos, cubrir el área que queda a la derecha. Tecámac está en el extremo norte de este plano, ahí dice Tecámac, y eso es lo que acabamos de ver, de Tecámac para arriba. Y
ahora vemos el lago de Texcoco con lo que era el aeropuerto, vemos el aeropuerto actual también, ahí a un lado, y luego vemos Texcoco y hay toda una estructura urbana para el poblamiento de esa área. ¿Qué cosas tienen que seguir de todas maneras? Los lagos para evitar inundaciones, el área agrícola dentro del lago y la estructura de los pueblos de esa región pues deberá de seguir. Pasamos a la siguiente. Next. Esas son las centralidades propuestas por este proyecto y como verán, este proyecto se liga con el otro justamente, son colindantes uno con otro, excepto en la parte norte, que es Teotihuacán y el Cerro Gordo. Pero todas las centralidades allá alrededor siguen siendo válidas, con excepción de la 16, pero la 7, que es el aeropuerto actual, pues seguirá siendo una gran centralidad. El 7 es el aeropuerto actual, que está tantito más a la izquierda. A ese seguirá siendo. ¿Pasamos? Eso fue, dije, pásale tantito a ese plano. Ese tiene que ver que también tiene que haber actividad industrial. Y ahí en morado del lado derecho están las áreas con vocación industrial y otra vez se vuelve a retomar el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril ese que vimos hace ratito, en este lado también tiene lugares de altísimo valor porque ahí se ligan las dos empresas de ferrocarriles, pasan por ahí juntas. Es el único lugar ahí, Ixtlalpan, donde se juntan. Bueno, entonces, el Valle de México ha sido reorientado en función de los aeropuertos, las carreteras y los ferrocarriles. Ahora, muy rápido pasaríamos a un área específica, que es el área del Cerro Gordo. Aquí aparece muy borroso en el centro de esta imagen arriba de la morada. Ese es el Cerro Gordo. Ese está siendo presionado tanto por los proyectos que tienen que ver con Texcoco y su crecimiento hacia el norte y por el crecimiento producto de la ubicación del aeropuerto en Felipe Ángeles, que también pues, se va a juntar con esto. Entonces, un área no planeada, no desarrollada ahorita, es la del Cerro Gordo, que se quería que fuera verde y quisiéramos que tuviera proyectos específicos. Enrique Santoyo, si quieres tomar la palabra. Ok, déjenme salir de aquí. Entonces, Enrique les va a presentar un ejercicio de cómo pensar en nuevos desarrollos fuera de lo planeado, pero de otra escala más pequeña, pero con una visión integrando ciudad y medio ambiente de una manera mucho más armónica. Enrique, por favor, trata de limitar la presentación a 15 minutos para dejar un poco de tiempo para preguntas y comentarios. Gracias, Manuel. Correcto, vamos a hacer lo posible, pero recuerden que perdimos un poco de tiempo. Creo que está muy interesante porque esta visión es muy valiosa y va a ser importante recordar lo que nos dijo Enrique en un principio, que esto tiene un antecedente de visión en lo que fue el ProOriente que Enrique dirigió y que participamos Felipe, Juan José y yo, y que tenía un propósito con todo lo que vieron. Imagínense, hace 25 años fue esto, no estaban las cosas tan graves y te decía desde entonces que era necesario cambiar la cara del desarrollo hacia esta parte precisamente que acaba de mencionar Juan Felipe, que es la zona entre Zumpango y el Cerro Gordo. Entonces, les voy a pasar esta consideración que hicimos para entender lo que es el corredor de desarrollo en sí y lo que son las ciudades que van a orientar. Es un poquito más allá de lo de las centralidades, porque el contenido es muy importante. Por favor, ubíquense. Aquí arriba está el Cerro Gordo. Este es el Cerro Gordo. Sí, esta es la planicie que se abre, pero ya muy invadida por los asentamientos. Y este es Teotihuacán. Teotihuacán No se ve la flecha, ahora sí.
La ¿De flecha. acuerdo? Gracias. Teotihuacán, estos son sus límites de lo que es Teotihuacán en sí, y estas son las pirámides. Están en rojo la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, la calzada de los muertos que ustedes conocen, y bueno, eso hay que respetarlo, y además no solo respetarlo, sino que se toma muy, muy en cuenta. Es lo mismo, aquí ven precisamente lo que estaba describiendo, y aquí está el Cerro Gordo, y entonces, para ilustrar, este es un ejemplo de áreas susceptibles de reforestación y ubicación de ciudades de luz, que es con lo que se quiere hacer un desarrollo que voltee la cara hacia esta parte y no hacia la Ciudad de México. Es decir, además de la Ciudad de México, porque si no nos vamos hasta Pachuca, no tiene caso. ¿Qué sucede? Primero vamos a verlo con los principios que dijo Felipe al principio. ¿Dónde está la ecología? Tenemos que aprender a vivir con la naturaleza, en la naturaleza. Ya nos la echamos, ya la destruimos, como se hizo en esta zona, como vieron en lo anterior, que está todo pelón. Aquí está todo pelón y todo sin lo que era realmente su reforestación. Pero vean cómo todo se hizo cuando la época en que los de Texcoco, ahí estaba la Universidad de la Agricultura, y entonces echó la agricultura exquemoderna, y miren lo que hizo. Devastó la ecología de aquí, hizo una agricultura muy inadecuada, y los suelos ahora los estamos invadiendo. Bueno, todo esto hay que reforestarlo. Todo esto, primero que nada, es vamos a restaurar la ecología, y aquí dentro de esto vamos a poner ciudades de tamaños diferentes. No tienen que ser ciudades del mismo tamaño que estas, porque vamos a usar los conceptos que vimos en lo de las ciudades de luz, adecuado a la situación de aquí, pero con una importancia muy grande. Vean cómo está rodeado de zonas pobres, y estas zonas pobres, en la otra presentación eran los mayas, ¿no? Pues ahora vamos a crear unas ciudades aquí de alto nivel de conciencia, de alto nivel de capacidad y de alto efecto económico también, para que desde ahí se puedan transformar por apoyo en el tiempo a las ciudades y a las gentes, sobre todo a las personas que están viviendo ahí en condiciones infrahumanas, inadecuadas. Ya eso lo dijo muy claro Enrique Jiménez, y lo vimos en esto. ¿Qué se haría ahí? Imagínense una ciudad de luz sustentable, que hace énfasis en el agua, que no hay, el agua se fue porque se fue el bosque. Entonces, imagínense que este es el Cerro Gordo, y lo vamos a reforestar, la fábrica de agua, en los cerros y en las planicies, ¿sí? Vamos a tener que recuperar a la naturaleza, y ahí le vamos a meter a las ciudades. Así hay que verlo, del futuro hacia ahora. Entonces ahí vamos a captar la lluvia, porque esa zona tiene problemas de agua, obviamente. Entonces imagínense que se hace una ciudad nueva aquí en este perímetro grande, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un lote, esto es nada más simbólico, un lote cualquiera y una vivienda, para imaginarnos cómo se va a hacer aquello, cómo van a ser esas ciudades. Pues reconocen quizá esta casa del ejemplo de la ciudad de luz, y en el lote es necesario que tenga otra economía, no las cajas de cigarros que están apeñuscadas como esas ciudades abandonadas que nos dijo Enrique, que es casa tras casa tras casa, o las otras cosas que se han sacado, como fotografías de cosas espantosas. No queremos llenar eso, y lamentablemente en el programa de ordenamiento territorial de la zona del aeropuerto nuevo se habla de densidades enormes, hasta de 500 habitantes por hectárea, es algo espantoso. No, aquí se tiene que dejar bosque en el lote, un huerto de alimentos, así la tierra si se cuida da otra vez, y para que esto tenga agua, estoy proponiendo esto de que es un pozo veneciano, porque la ciudad de Venecia usa esto. Ustedes nos han preguntado cómo tiene agua potable Venecia y cómo la capta. Está rodeada del mar.
Bueno, hacen unos depósitos sellados, digamos, desde hace cientos de años, y aquí tienen arena y entonces el agua de lluvia la dejan meter, entra aquí, satura esto y de aquí se bombea. Este es la cisternota, vamos a decir, natural que se puede hacer en estos lugares y aprovechar mucho el agua de lluvia. Eso es lo que se tiene, toda esa zona. Por eso tenemos lagos ahí. Entonces, aquí yo digo que los lotes deben ser no menores a 2,000 metros cuadrados. ¿Quién va a poder vivir ahí? Pues si los lotes de las viviendas de interés social son de menos de 100 metros, no es posible, ¿no? Es espantoso lo que estábamos haciendo. Esto no es para la gente. Así, aquí va a ser, las ciudades de luz van a ver ustedes, son ciudades para gente de alto nivel de conciencia, para que desde ahí se apoye a lo que está en bajo nivel de conciencia. El agua es lo primero que hay que cuidar. En caso extremo se va a traer transferencias de agua, como propone el propio programa del aeropuerto, bueno, de la zona del aeropuerto, y vamos a recargar todo lo posible con agua limpia. Vamos a tener agua limpia que venga de otro lado. Vamos a pedir inclusive el programa de ordenamiento territorial del aeropuerto dice que el agua residual se la van a mandar tratada a la agricultura. No, dámela a nosotros. Nosotros la queremos, nosotros la limpiamos a nivel de agua recuperada, lo que nos platicó Mónica Bagnelli. Esta es la tecnología que hace válido y sustentable a este proyecto, porque usamos todo el agua, incluso la que desperdicien otros, la que esté en otro lado y la que aquí mismo se quede, se vuelve a reciclar y reciclar y reciclar y reciclar. Por eso es la recuperación y reuso del agua, es lo más importante para la sustentabilidad en estas ciudades nuevas. Y esta es una propuesta que ahorita va a fundamentarse. ¿Cuál es ese corredor de desarrollo? Ya vimos lo que Tecámac es, y aquí está el corredor de desarrollo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, esos 8 municipios que tienen el plan de ordenamiento territorial. Y deja aquí a Tecámac. Aquí chocamos, bueno, contactamos, y este sería el nuevo corredor de desarrollo que se propondría para hacer lo que quisimos hacer en el Proriente, voltearle la cara, que aquí haya una actividad económica, social, que sea más que importante que la propia Ciudad de México, chiquita, pero que pueda voltear la tendencia de crecimiento hacia esta zona y que deje de bascular sobre esa parte que ya nos echamos. Toda la Ciudad de México no tiene remedio, ya la acabamos con ella, hay que volverla a hacer. Mi idea. Entonces, inspirados en 3 grandes culturas mexicanas, ya evolucionadas, ¿verdad? Para apoyar a los grandes cambios que se va a hacer para que estas sean ciudades del futuro. Les llamamos galáctica porque ya van a estar aquí seguramente los extraterrestres con nosotros. Sin duda, estamos hablando del futuro, son ciudades del futuro. Entonces, está el nuevo Palenque, que está creada en esa zona que vimos, nuevo Teotihuacán, que está exactamente ahí con el Cerro Gordo, y luego nuevo Texcoco, Tenochtitlan. Esta cultura Tenochtitlan, hoy Texcoco, pues es la que conocemos como azteca y todo esto, y que es fundamental para nuestra cultura, para nuestra gente de ahí. Los de Teotihuacán, que es mucho más antigua, que tiene valores increíbles y que ahí se llamaba la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. ¿Qué quiere decir? Que había evolución. Era una ciudad donde la gente evolucionaba, así como allá en las pirámides de Egipto y así como precisamente en Palenque, como yo les conté cuando hablamos de las ciudades de luz. Entonces, se hace centro regional de este corredor de desarrollo. El centro regional será aquí va a estar la nueva ciencia y tecnología, que ahora está olvidada, pero que tenemos que retomar, pero con tecnología para la vida, no para la guerra, que es la que usamos. Entonces, y la aplicación. Entonces, será un centro
que va precisamente a analizar toda la zona que está desordenada y en forma de vida inadecuada, y dice, a ver, ¿qué hacemos con las ciudades? A ver, ¿cómo ponemos la evolución de la conciencia? A ver, ¿cómo vamos a recuperar la dignidad de la gente que vive en la pobreza más espantosa y se pierde la dignidad? ¿Cómo vamos a hacer esa nueva educación? ¿Cómo vamos a ver toda la energía sustentable? Todo lo que va a ser aeroespacial, que tenemos que estar en esa época. Y tenemos cómo vamos a hacer las empresas nuevas, que en unidad, que es la energía nueva. Esto sería este centro, es el estratégico, es el que guía lo que van a hacer acá. Entonces, la nueva salud, que bueno que ya estamos reconociendo, es uno de los logros de este efecto de la supuesta pandemia, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a una nueva manera de salud. Yo tengo una preparación donde, pues no es a través de puros hospitales, ¿no? Sino que es una prevención con energía, con otro tipo pues, de prácticas de vida, que son otra alimentación, ejercicio, en fin, cuidarse, y no tiene por qué haber enfermedades. El cuerpo humano no está diseñado para enfermarse, por eso es tan frágil. Cuando lo contaminamos y le mandamos energías de emociones bajas. Será otro, el de Nuevo Teotihuacán es un centro de diseño y manufactura. Aquí decimos cómo deben ser las cosas, aquí ponemos a los que van a hacerlo. Todo lo de electrónica, todo lo moderno, así como en Guadalajara lo tienen acá también. Todo lo de comunicación, que va a ser fundamental en este cambio, en este futuro. Todo lo de transportes, que ya vimos todos los líos que se tienen de transporte, porque están todas las cosas separadas. Con la manera de vivir que vimos en la lámina anterior, disminuye enormemente la necesidad de transporte, porque no hay tanto de que yo vivo por acá y todos mis satisfactores están lejos. No, yo produzco mis alimentos, no, yo me atiendo a mí, etcétera. Ya no se necesita tanto. Y trabajo Enrique, perdón, te quedan 2 minutos, por favor. Voy a tomar 3. Transportes, centro aeroespacial, robótica, paneles solares y baterías, que va a ser la energía del futuro, sin duda, aunque hay otras, pero la que estoy poniendo como ejemplo es esto. Tenemos que ser campeones en hacer esto mucho más barato, baterías mucho más durables. Esto lo tenemos que fabricar aquí para toda la zona. Construcción avanzada, otras formas de construcción avanzada y más. Y el tercero se llama restauración y cuidado de la tierra, porque ese es el principal propósito en la nueva conciencia. Destruimos la tierra, nos toca reconstruirla, la tenemos que restaurar y por eso empezamos reforestando la zona donde nos queremos poner a vivir. Y ahí vamos a resolver lo de alimentación, cada quien en su casa, y hay otros. Agua, que ya estamos viendo. Agricultura avanzada, sustentable, con otras tecnologías muchísimo más eficientes que existen y que no usamos. Reforestación y suelos, ya lo estamos hablando. Materiales sustentables, etcétera, ¿no? Olvidé decirles que aquí está precisamente la tecnología que se va a presentar la próxima semana, que es la transformación de basura en materiales de construcción. En el programa de ordenamiento territorial dicen que van a usar rellenos sanitarios. Espantoso, eso es la pelea pasada. No puede ser. Nosotros, y con tanto que se tiene que construir aquí, vamos a usar la basura con esta tecnología maravillosa que un joven nos va a venir a platicar, que la hizo él, y transformar todo lo que salga de estas ciudades nuevas y de las ciudades del corredor del aeropuerto en materiales de construcción. Y con eso yo termino. Muchísimas gracias. Fueron 3 minutos. Gracias, Manuel. Muchas gracias, tocayo. Entonces, fueron Manuel, 2 nada más, Enrique. Fueron 2. Lo que tú digas, Manuel. No, adelante. No, yo nada más quería agradecer a particularmente a Juan Felipe Ordóñez, también a Juan José Gutiérrez Lagrange, que por salud no pudo estar, y a mi tocayo Enrique, que tomó un poco la batuta para cerrar. Creo que ha sido muy importante esa sesión. Ahora, más importante van a ser los comentarios. Y te doy la palabra, Manuel, para que tú coordines esto. Sí, nadie ha levantado la mano por ahí.
No sé si John Top había pedido la palabra hace un momento y luego ya no. Si quieres hablar, John Top, habilita tu micrófono, que no logro habilitarlo yo. Nadie más ha levantado la mano. Sí, Pedro Sousa, un segundo, Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, Manuel. Arquitecto, lo felicito por su exposición, fue muy clara, pese a lo accidentado de la reunión, y Enrique también. Y desde luego mi querido Enrique Jiménez Espriu, que abrió la sesión y la cerró. Yo de nuevo quiero ser un poco al abogado del diablo. Yo esto de las ciudades de luz, te admiro, Enrique, por tu voluntad, tu tenacidad, pero realmente lo considero utópico a mediano plazo, que es lo que urge en este país. Si vamos a hablar de soluciones a largo plazo, pues no vamos a resolver absolutamente nada. Tú estás comentando que el corredor, el plan de desarrollo del nuevo aeropuerto contempla esto y lo otro, e incluso te pitorreas de él. Pero ¿cómo lo vas a cambiar? Es la situación. ¿Cómo vamos a cambiar las políticas? ¿Cómo vamos a cambiar las inercias? Queremos soluciones prácticas, no soluciones quiméricas de que vamos a purificar el agua y que vamos a tener terrenos de 2,000 metros para cada habitante. ¿De dónde va a salir el territorio si tenemos 20 y tantos millones en esta zona? Imagínate 2,000 metros por 20 y tantos, son 5 millones de habitantes, puesto que son familias. ¿De dónde va a salir el territorio? O sea, yo quisiera que pusiéramos los pies sobre la tierra, francamente. Nosotros somos ingenieros, no somos filósofos. Correcto. Yo quiero recordarles que esto se llama Hacia las ciudades del futuro. No es un proyecto para mañana. Definitivamente no lo vean así. Pero primero tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. Y luego vemos lo que sí podemos hacer, que eso es lo que tú estás diciendo. Ese ya es la siguiente fase. Si ya sabemos, dices, ¿dónde está la Tierra? Aquí está la Tierra. Para las ciudades de luz, aquí está la Tierra. Aquí ves los lotes, estos tienen más de 2,000 metros cada uno. Y esas son las ciudades. Aquí se van a hacer las ciudades con lotes de este tamaño. No tienes que traer nuevas tareas. No hay que meterse con lo construido. Eso está... ¿Y qué vas a hacer con ello, Enrique? Con lo construido que ya está. No, es que vas a usarla como es. Por eso estoy diciendo que los lotes tienen adentro una casa, pero el lote tiene área de producción de alimentos, tiene área de reforestación, área de esparcimiento, se vive diferente. Pero el lote ya está. Aquí está, no tienes que ir a comprar tierra. Y lo quieres hacer aquí. Tienes que convencer a la gente, tienes que saber qué le vas a ofrecer. Esa es la tarea, tratar con la gente. Pero Si me están escuchando, perdón, pero perdí la señal y ya la recuperé. Okay. Nadie camina más que el que no sabe dónde va. Entonces tenemos que tener estas visiones del futuro para poder ir hacia allá. Esa es la tarea de estas pláticas. Son visiones de futuro, lo deseable, lo que queremos hacer. Ahora sí, vamos a remangarnos la camisa y vamos a decir, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es donde vamos parte por parte usando todo lo que haya. Y se va renovando y renovando la visión. Esa es planeación desde el futuro y ya no sirve la anterior. El que se quede en la planeación prospectiva, pues está jugando con
con su pura imaginación. Mejor usarla en esto, ¿no? Gracias, Sí. Enrique. Mónica está levantando la mano. Por favor, Mónica, habla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues miren, yo creo que la manera en la que hemos hecho las cosas pues no es la correcta, y por eso Enrique está proponiendo hacer cosas que, si en el momento se ven extremas, sin duda, y por lo que dijo Juan Felipe, que te felicito, que buena exposición, nos da la imagen de dónde estamos, y es preocupante, ¿no? Que no sé, comentabas mucho de la reforestación. En la presentación pasada les decía que sí es importante la reforestación, pero más importante es conservar los cerros. Y lo que decía Enrique de los rellenos sanitarios y el estar talando y el estar quitando arcilla donde podemos estar almacenando agua, pues son cosas que definitivamente no tenemos que seguir haciendo. Entonces, en Frankfurt, si ustedes vuelan sobre Frankfurt, se ve como hexágonos en donde, y desde hace muchos años, está la zona forestal que carga el acuífero de la zona industrial y la zona habitacional que están ahí mismo, el POT donde se recarga el agua, que es parecido a lo que es Venecia, recarga la zona de los acuíferos, se hacen galerías, y sí se puede, porque además pues esta zona, desafortunadamente esta zona sobrepoblada, es una zona en donde la vida pues es muy depredadora. Entonces, Pedro tiene razón en el sentido de que se necesitan cosas de mediano plazo, pero sí definitivamente tenemos que tener la conciencia de que la gente, que es un deseo hasta en las canciones viene de que no se venga la gente a las ciudades, que se desarrolle más al exterior, que no sigamos calentando esos puntos de ciudades que dice Juan Felipe que son tan depredadores. Sí tenemos que cambiar, sí tenemos que migrar. No es tan sencillo, y mucho menos la situación de la tenencia de la tierra, pero sí yo creo que sí es muy importante el que se pongan puntos muy específicos que sean viables, es mi punto de vista, el conservar y recuperar la dignidad del Cerro Gordo. Mi papá hace años puso una fábrica de papel ahí, de cartón y papel de México, y es Morfit, y la diferencia de suelos de la arcilla blanda o lodos hacia la roca del Cerro Gordo. El Cerro Gordo es un gran filtro, un excelente acumulador de agua para la ciudad y para Ecatepec. Y como decía Juan Felipe, bueno, mientras no hagamos una buena tarea de reforestación, y la reforestación no es poner eucaliptos, no es poner pirules, es poner árboles de raíz pivotante, que son pinos, y que hay mucha gente termino rápido la intervención, pero en España, por ejemplo, los cerros de arcillas son súper valorados porque son los que almacenan el agua. Pero ¿cómo se hace la reforestación? Se hace un cinturón a la mitad, como si fuera una cinturilla del cerro, y se va poniendo en tresbolillo los árboles que se sepa que son más potentes en cuanto a su pivote. Su raíz tiene que ser pivotante, tiene que ir rompiendo, y se tiene que ir quedando para que no rompa el cerro, sino lo inyecte. En el momento en que se hace el cinturón, cuando llueve, ese cinturón recoge el agua de la lluvia que viene de la tierra, del agua que viene de arriba, la retiene y comienza a hidratar suavemente la parte de abajo. Entonces se hace un cinturón, luego se hace otro, y perdón, pero no poner arbolitos a lo tarugo, sino ir haciendo un tresbolillo y haciendo las cosas bien. Esas cosas que son importantes, y que además creo yo que los jóvenes son los que nos van a ayudar a tener esa conciencia y ayudar a que no, voy a decir algo que es espantoso, pero sí tenemos que regresar al esquema de no tener tantos hijos, de que los hijos tengan una buena calidad de vida, de que no esté creciendo la población en condiciones de tristeza, de desamparo,
de que me toque lo que me toque, total, no somos nada, ¿no? Sí se tiene que evolucionar la conciencia, sí se tiene que dignificar a las personas, pero a través de tener participación y que la gente sepa que hay cosas buenas que se pueden hacer y defenderlas. Porque sí, coincido en que es extremo de las ciudades de luz en este momento, pero el camino es a mejorar la conciencia. Y tampoco podemos seguir haciendo lo mismo porque el que hace lo mismo tiene el mismo resultado. Es todo, les agradezco mucho y muchas felicidades a los Muchas gracias, Mónica. Tienes la palabra, Roberto Duque. Un momento, yo quisiera responderle más a Pedro. Sí, Pedro, tú tienes razón como buen ingeniero, pero si nada más vemos esto de que tenemos que hacer algo ya, pues hacemos lo del aeropuerto, eso es lo que está ahí. Y lo que está haciendo el aeropuerto, si tú lees el plan, vas a decir, uy, pues estamos repitiendo los errores, estamos haciendo zonas densísimas para los trabajadores, unas zonitas medio residenciales, y la misma forma en que estamos haciendo pobre a nuestro país y a esa zona. Así es. Entonces, somos más rápidos para hacer que para pensar. Ahorita hay que pararle, para eso es el encierro, vamos a pensarle, y es momento de decir, no, espérate, vamos a pensar primero y vamos a ver hacia dónde vamos. Mucho de lo que está dicho aquí se puede hacer ya, y se puede hacer igual que se quiere hacer lo otro, no me estoy metiendo con ello. Estoy usándolo de referencia para decir, bueno, si vamos a hacer eso, no, esto no es así, esto es diferente. Y esto va hacia una sociedad diferente y como apoyo a resolver la pobreza que hay en esa zona. Ese es el propósito verdadero, y las actividades que ves son con o sin ciudades de luz, pero si no haces, no le llamemos ciudades de luz, sino haces ciudades sustentables, pero que permitan la vida y la ecología, pues estamos inclusive más atrasados que los teotihuacanos y que los tenochtitlas y los todo, estamos atrás en la vida. Ese es lo que aquí se trata, ver cómo debe ser en el futuro para romper la inercia. Gracias, Si no, Enrique. Me están pidiendo la palabra Roberto Duque, por favor. Colegas, buenos días otra vez. Bueno, miren, lo que iba yo a decir, ya lo contestó ahorita, especialmente Santoyo. Podría preguntarle a Enrique. Empiezo por decir que todos los esfuerzos de planeación... Roberto, por favor, habla más fuerte, no se oye bien. No, pues ahí está Martín, ¿no? ¿Ahí me oyen? Sí. Pues ahorita... Bueno, sí, ya. Ya, ¿Ya mejoró? Ya, bueno, les decía que lo que pensaba preguntar ya lo contestó ahorita muy bien, parcialmente, Enrique Santoyo. Por lo tanto, le pregunto a Enrique Jiménez Espriu. Y inicio diciendo que, a mi modo de ver, los esfuerzos de planeación tienen dos referencias muy interesantes en nuestro gran premio Nobel Octavio Paz, el cual decía, el futuro no es destino, por una parte. Y en otro de sus libros dice que todo pasado es prólogo, que es lo que ustedes han estado haciendo hoy. Están examinando lo que existe, que proviene del pasado, para formular ideas hacia el futuro. También pienso que todos los esfuerzos de planeación son muy, muy válidos, sobre todo si terminan señalando qué hay que hacer hoy para poder lograr los resultados de esa planeación. Se generan escenarios o visiones objetivo a futuro, como las que han planteado los ponentes de hoy, a los que felicito, y después concluyendo qué hay que hacer hoy, qué empezamos hoy para tomar el camino y lograr esos objetivos. Entonces, Enrique Jiménez, tú, de todo lo que han dicho los ponentes y de la pequeña discusión analítica entre Pedro Sousa y Enrique Santoyo, ¿qué pensarías que podríamos sacar como conclusión de qué acciones se deben emprender hoy en día y cuáles puede apoyar la generación 60
para lograr un futuro mejor como el que están planteando los conferenciantes. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, tratando de contestar tu pregunta, que son múltiples, que son realmente varias preguntas. Yo creo que esta reunión es una de varias que deberíamos de tener. En el grupo hay muchas personas, muchas personalidades que han estado al frente de varios proyectos y varias responsabilidades, tanto en el sector público como en el privado. Estas son ideas que se presentan y creo que debemos continuar la discusión de las mismas. Lo que dice Pedro es cierto. Estamos presentando nosotros, y en particularmente lo que platicó mi tocayo Santoyo, lo que sería el sueño de una ciudad en el futuro en México, ciudades en el futuro en México, que se asemejen a las ciudades europeas, yo no diría las americanas, a las ciudades europeas, donde cuidan con tanto detalle el desarrollo de cada ciudad, cuidan el medio ambiente y sobre todo estamos hablando de países como Alemania, particularmente Alemania, sí, lo que está haciendo. Y yo creo que lo que estamos planteando aquí, Roberto, es identificando los problemas que hemos tenido, ¿sí?, en el desarrollo, que creo que ahí coincidimos todos, los problemas que hemos tenido en el desarrollo, y qué formas hay para detener esos problemas y orientar las cosas mejor para que en un futuro no estemos repitiendo estos problemas. Estoy de acuerdo con Pedro de que hay problemas cuya solución es inmediata, no es a largo plazo, pero no podemos, y tú sobre todo, Roberto, que estudiaste planeación, no puedes detenerte en las ideas de planear el futuro resolviendo nada más los problemas inmediatos. Hay que hacer las dos cosas, resolver los problemas inmediatos y plantear las ideas que entre todos vamos mejorando, porque esta es la idea de estas presentaciones. Esta es una de las N presentaciones que debemos de tener, discusiones. Yo creo que de los 20 y tantos que hemos participado en esta reunión, yo creo que hay más de 15 personas que pudieran dar ideas de cómo mejorar estos planteamientos. Y sí, hay algunas ideas que parecen utópicas, pero no hay que desecharlas. Hay que plantear cuál es la imagen que quisiéramos de un México moderno y cuál es lo que poco a poco podemos ir haciendo. Tus preguntas son muy difíciles de contestar, Roberto, pero son algunas de las ideas. Gracias, Enrique. Nadie más. Gracias, Enrique. Pedro Sousa, adelante. Pues creo que, Enrique, has hecho una síntesis muy válida y efectivamente tenemos que pensar en el futuro, pero como tú bien lo apuntaste, también en las soluciones inmediatas, porque nos estamos ahogando en este país. Entonces, hay que ir paso por paso. Lo que acabas de plantear se me hace muy válido y tratemos de aprovechar precisamente los varios siglos de experiencia que juntamos entre todos y tratemos de aportar cosas en los medianos plazos, en los largos plazos y en el corto plazo, que es lo urgente, y sobre todo tratar de detener los proyectos en alguna forma o orientarlos en la debida forma para que no causen más caos del que ya tenemos. Muy bien, Enrique, gracias. Yo, si me permites, Manuel, haría una petición. Esta presentación que se hizo, que en particularmente es un trabajo de Juan Felipe, plantea una serie de preguntas que valdría la pena que si cada uno de nosotros, los que estamos participando, pudiéramos mandar a Juan Felipe o a mí, y yo sería el conducto, de qué es lo que piensan de esta presentación, qué podría mejorarse, cuáles puntos no hemos tocado. Hay uno de los puntos que se tocó y que se trató de dar importancia,
pero creo que es el fundamental, es el agua. Hay ciudades, por ejemplo, muy bien planteadas, digamos, en Estados Unidos hay una que está al norte en Santa Bárbara. Tú no puedes ya comprar un terreno en Santa Bárbara ni una casa. La tienes que heredar porque ya no hay agua y ya no te dan permiso para edificar nada más. Entonces, porque están cuidando el agua. Ya no hay agua para que crezca en la ciudad. Y aquí lo que estamos haciendo es traer agua de donde sea para poder dar lo que requiere esta ciudad. Somos, decía Juan Felipe, como 20 millones de habitantes. Yo creo que ya vamos como en 23 millones. Con un descuido del agua en el uso. Mucha del agua que llega se va, la que traemos. El agua de lluvia no se recolecta, se va a los drenajes. O sea, es una ciudad que desperdicia el agua. Yo creo que uno de los puntos más importantes que existe en esta ciudad es resolver el problema del uso del agua. Así nos cobren lo que nos cobren para el uso del agua, lo estamos desperdiciando. Y yo creo que aquí hay varios de ustedes que conocen este problema del agua mucho mejor que yo, mucho mejor que algunos de los que hemos trabajado en estos asuntos y que tienen ideas para ver cómo resolver el problema del agua, de captar el agua, de detenerla, obviamente, es mejorando los bosques, pero también el agua de lluvia que está cayendo en la ciudad. Según me decían, la Ciudad de México es de las ciudades del mundo que más agua de lluvia recibe por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua? Gracias, Enrique. Ya nadie más está pidiendo la palabra. Le doy la palabra a Jorge Arganis. Pues solamente para agradecerles a los 30 participantes que llegamos a estar el día de hoy. Felicitar y agradecer a los ponentes. Fue muy interesante la presentación. Arquitecto, muchas gracias. Enríquez, muchas gracias. Y a los organizadores, a Pedro, a Manuel y a Enrique por estas pláticas. Y que todos estén bien, por favor. Un saludo. Muchas gracias a todos. A ver, un momento, Roberto Duque. Adelante. Quería una breve aclaración de algo que se acaba de decir. No, la Ciudad de México no recibe más agua de manera notable que el resto de las ciudades. Les voy a decir unos datos muy interesantes. El promedio de precipitación pluvial en el mundo son como 755 milímetros al año. Y casualmente, esa es la precipitación que cae en promedio, sobre el territorio del Distrito Federal. Ya estamos exactamente en el promedio. Y otras dos coincidencias muy notables es que el promedio de precipitación pluvial del país, de los 1.972.000 kilómetros cuadrados de México, también es 760. Y por otra parte, París, donde yo tuve la oportunidad de residir algún tiempo, también recibe 750 milímetros. Lo anterior quiere decir que no está tan sencillo. Como dice Enrique Santoyo, estamos en una situación prácticamente de emergencia si vemos los escenarios del futuro. Y por lo tanto, no nos sobra el agua de ninguna manera y mucho menos en la forma como se precipita, como la captamos, como la arrojamos a los drenajes, como decía Enrique Jiménez Espriu. Gracias. Y felicitar a todos los barbones, entre los cuales felizmente me encuentro yo, barbones temporales. Gracias. Muchas gracias a todos. Y damos... Yo quisiera hacer un comentario. Jorge Miguel. Sí, mira, lo que quiero comentar es esto. Al hablar de las ciudades del futuro, estamos hablando de que para la mitad de este siglo vamos a pasar de 7,000 millones a 10,000 millones de habitantes, es decir, un 50% más de lo que tenemos. Esa población se va básicamente a ciudades, más del 70% de esa población va a ciudades. Como decía Juan Felipe, pues la ocupación de las ciudades en el territorio mundial, pues según él son 4
pues esto va a seguir creciendo. Lo que está ocurriendo es que, porque en el caso de nuestro país, tenemos un déficit habitacional de 11 millones, 9 según diferentes estimaciones, y una necesidad de vivienda y demanda de vivienda que es cercana a los 2 millones, y la oferta de vivienda que tenemos de los organismos nacionales de vivienda solamente llega a 1 millón de acciones, de los cuales nada más la mitad es vivienda nueva. Es cierto que hay necesidad de mejoramiento, ampliación. Quiere decir que ante esta situación, la expansión caótica va a seguirse ocupando zonas protegidas, zonas de riesgo, zonas federales, propiedades privadas, invasiones de suelos. Entonces, eso lo que quiero comentar es un sentido de la urgencia. Tenemos que trabajar más. La propuesta que estoy haciendo yo a la CONAFOBI, a la SEDATU, y eso seguramente Juan Felipe compartirá, es la creación moderada, planeada de reservas territoriales para prevenir el crecimiento que se está dando y la regularización de aquellas zonas pues, que ya están consolidadas y que están en proceso de volverse formales. Entonces, esta propuesta la estamos integrando precisamente para ver a dónde vamos a sentar a todo este crecimiento que viene y cómo regularizamos lo que ya existe, pero además con el tema de que este crecimiento podemos hacerlo ya con otra mentalidad, acercándonos un poco a lo que comenta Enrique, con criterios sustentables y no simplemente creciendo con el mismo caos con el que lo estamos haciendo. Quería hacer eso, simplemente es un sentido de la urgencia. Muchas gracias por tu comentario, Jorge Miguel. Y ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Doy por terminada la conferencia. Agradezco a los 3 ponentes y a los múltiples comentarios que se han hecho. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.